Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Laura. Y yo soy Vivian y hoy vamos a hablar de la estética kitsch en el cine serie B. Para empezar, solo dos términos que tenemos que tener en cuenta para esto, y es que es lo kitsch, que ya lo veremos de manera filosófica, pero pensándolo en la etimología básica, pues viene de una palabra que viene del alemán Verkitschen, que significa como vender barato, o kitchen, que es también como hacerlo, como embarrarla y hacer las cosas así medio a medias. Que es chistoso porque la serie B, que coge mucha fuerza después y ya se vuelve como un estilo más chévere, pero empieza de alguna manera así, como una cosa que la embarras, que no tienen tantos recursos y pues un poco por eso es que no logras hacer estos, siempre es de terror, ¿no? De cine como de terror o sí, sí, siempre la temática es como de terror, ¿no? Sí, generalmente es terror, son argumentos también raros, efectos mal logrados. Sí, y entonces especialmente como en los efectos mal logrados, porque obviamente hay pelis de terror y eso, y mal hechas, o sea, mal hechas no, sino como mal argumentadas, pero que están bien hechas como cinematográficamente, o más que cinematográficamente, técnicamente. ¿Qué pasa con la serie B? Pues que tienen pocos recursos, entonces son, que igual es gente muy genial, como Ed Wood o bueno, otra gente en la vida que ha hecho esto. Pero básicamente es eso, o sea, el cine clase B es cine medio pobre y entonces sus efectos pues son como una sangre y toda graciosa, muy roja o como monstruos de plástico, bueno, cosas chistosas en verdad Como muy que salen muy artesanales. artesanal, que por otro lado pues tiene muchísimo valor porque son personas que generalmente lo hacen con las uñas y tienen mucha imaginación y eso también es chévere. Sí, es un tipo de cine muy divertido. De hecho, así como datos curiosos, a Andrés Caicedo le encantaba este tipo de cine, le parecía muy Sí. divertido y era muy como consumidor de este tipo de cine. Y pasó que en algún momento de su vida mandó un guión para una de Sí, qué estas pecado. películas a uno de estos grandes directores del cine serie B y lo rechazaron. Igual hay un poco basándose en el cine serie B, fue que nació el gótico tropical del que ya hemos hablado en otros capítulos. Pero para Y hablar un poco igual de ay, lo kitsch, yo, perdón, ¿qué vas a eso hacer? le iba ¿Qué a vas a decir así hacer? toda. No, es que me acordé de Jairo Pinilla, que es nuestro expositor también del cine serie B, pero en algún momento estaría bueno hablar de este señor también, que Ah, es bueno. el papá del cine de terror colombiano. Y como es colombiano, claramente imaginarán que es súper serie B, pero es muy bueno. Hablaremos en algún momento de este tipo de cine porque también de verdad es muy divertido y hay mucho de donde como sacar cositas. Digamos que alrededor del concepto de lo kitsch podemos hacer como una definición muy general que también se basa mucho en la etimología que ya explicaste, que es este tipo de cosas de mal gusto. Es una estética de mal gusto, vulgar, y que va a ser muy problemática en el momento en que nace, como el concepto que nace más o menos para lo que es la filosofía contemporánea, más o menos 1940 y tanto, después de la Segunda Guerra Mundial o en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que es con un filósofo, perdón, que es con un... Perdón. Perdón, ya. Una que habla mal, otra que tose. O sea, todo está mal. Está muy kitsch Sí. Pip. Entonces Hermann Broch era un filósofo austriaco que nació en 1886 6. y murió en 1951. Broch habló un poco de la teoría de lo kitsch y de hecho fue como el que empezó a hablar de este concepto en la estética y fue muy como importante porque él va a hablar como satanizando este concepto. Entonces, no hace una definición propiamente del concepto, sino que empieza a decir, es este tipo de estética como de masas y esto es lo que está acabando con el arte y tal. Y ahí mismito se le pegan Adorno y Benjamin, que son estos filósofos también de la escuela de Frankfurt y que teorizan mucho en esa misma época en que Hermann Broch empieza a hablar de lo kitsch. El problema con lo kitsch y lo que empieza a hacer como la crítica a esta nueva forma de estética que ellos definen es que es precisamente una estética de masas, es una estética del consumo, es casi una oda al consumo
y evidentemente Walter Benjamin está muy en desacuerdo que hay una obra de un texto de Walter Benjamin que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en donde él va a criticar la reproducción en masa de las obras de arte. Entonces hablemos, no sé, de todas las veces que se ha reproducido la Mona Lisa, de que tienen un montón, por ejemplo, de cuadros de cuadros religiosos, uno en la casa, como esa fetichización, creo que sí es la palabra Puede exacta, ser. o el fetiche alrededor de la obra de arte, lo que hace que pierda su aura. Él habla como del aura y es como esta cosa que tienen propiamente las obras de arte cuando están también en museos y eso, y pues como la obra original, ¿no? Lo que está pasando todo con Estudio Ghibli, Tal cual, que pasó eso, eso es que una como fetichización se de... reproduce así en masa y no sé si pierde su valor. Sí, es que, y yo siento que sí, porque pues es ¿Será? igual el estilo, es un estilo propio, pues que creó el estudio y se está reproduciendo en masa de la forma más irresponsable también. Y todo el mundo entonces ahora, ay, no tengo mi foto estilo Ghibli. Entonces, es ese tipo de cosas que vienen a criticar estos filósofos y específicamente Brock con lo que es lo kitsch, esa reproducción de mil cosas. Incluso hay un texto de un señor que se llama Abraham Mols, que es un filósofo, ingeniero, sociólogo No era francés. demasiado, es ingeniero Era, eléctrico, eléctrico no, sí, informático, eléctrico. y que también es como pionero, como en teoría de medios y vainas así. Y el Muy man pro. empieza también a hablar de lo kitsch, pero hace una caracterización también de lo que es lo kitsch, porque pues antes, como les digo, no había como tal una definición, no se hizo una definición. Y él sí viene a hablar como, bueno, esta es la estética kitsch, se caracteriza por esto. Entonces él en un punto da un ejemplo de, por ejemplo, la Torre Eiffel en estas miniaturas o ese tipo de cosas que se hacen en masa y que se Sí. reproducen y este tipo de lugares que están llenos de objetos, es de verdad como una oda a la desmesura un poco, a lo extremo, o sea, y que no tiene tampoco utilidad. Es como, es eso, básicamente eso es el concepto de lo kitsch. Y esto después va a tener un cambio, pero ya dentro del ámbito artístico, pues obviamente eso empieza a ser problemático dentro de lo que se entiende como obra de arte. Y pues lo que les decía, o sea, Walter Benjamin Paila, Adorno también decía como esto es cultura de masas y es objetos producidos para el goce de las masas, entonces todo mal. Y para el arte, en un punto que es más para la época del arte pop, como que se agarra este concepto y se hace como una bandera de ese concepto. Entonces se hace a propósito una estética de mal gusto, vulgar, que parece todo muy mal hecho, como... Sí, como que se adopta ese Es tipo muy de... popular. Ajá. Y se adopta ese tipo de estética también como una forma de hacer contra y de hacer una especie de antiarte o sí hacer como esa crítica a lo que es el arte culto o el arte académico, que es lo que generalmente conocemos. Entonces siempre ha sido como, ay, el arte europeo y el Renacimiento y los grandes pintores y tal, que es lo que siempre hemos conocido como eso. Y todo lo que está por fuera de eso siempre también se ha comprendido como esto está mal, Mm. este tipo de estética no está bien. Entonces es más o menos eso, lo que es lo kitsch y cuál es el problema que ha tenido lo kitsch como a través del tiempo. Y por eso igual lo queremos enmarcar y que se enmarca muy bien Con la serie. dentro del cine serie B. Este tema lo trajo Lau. Y entonces nos dice como unos montón de textos, no mentiras. Pero un texto, bueno, sí, o sea, varias cosas. Por un lado, pues está Brock y por el otro está Moles. Entonces yo empecé a leer a Brock y yo decía, Lau se chifló. Como, porque me pareció que estaba un poco elitista la cosa. Eh, porque veían el arte de una manera en la que no te puede dar como emociones
O ahí también en uno de esos ensayos citaban a Sontag, ¿cómo es que se llama esa Susan señora? Sontag. Susan Sontag. Y ella dice que el arte lo que tiene que hacer es como incomodarte, pero digamos, no puede ser así desde el melodrama, o sea, estaban odiando muchísimo que fuera desde lo romántico o el melodrama, lo que decía el del anticristo, de que todo empezó a salir desde el romanticismo. Y que ahí fue donde empieza como a nacer este anticristo de lo kitsch, que es completamente diferente a lo que es realmente el arte, desde la moral y la ética. ¿Qué significa eso? Como de la moral y la ética, pues según lo que entiendo, ¿no? Desde ahí, y es que sea diferente, que eso también está chévere, claro, como que el arte sea diferente y a ti te despierte algo, pero no sea como solo la tristeza y la emoción, sino que vaya más allá como de esos significados desde la crítica y así. Y ok, eso está bien, pero entonces viendo como con tanto asco este tipo de arte, me parecía bien heavy. elitista, claro. Claro, y entonces Lau dijo, vamos a hablar del kitsch y la serie B. Y yo dije, Lau, entonces va a decir que la serie B es una caga y yo no entiendo nada. Y fue muy chistoso porque, claro, cuando yo traje el texto, el problema es que habían muchos ensayos, pero el texto base, que es un texto de Brock, no se podía encontrar. O sea, no lo encontré libre y no pude pasárselo a Vivi. Y obviamente igual la posición de Brock, como les decía, pues es anti-kitsch. Claro, es bien... Y de hecho en ese ensayo que tú dices también hablan mucho de Kant y esas estructuras también estéticas que se establecen desde el principio alrededor de lo bello, de estos conceptos que siempre se han entendido como lo estético, como lo que está bien también dentro del arte y lo que tendría que hacer el arte. A mí me parece muy interesante precisamente hablar de lo kitsch, porque hay también una apropiación de las culturas, digamos, no de élite, de estas vainas, a pesar de que sí nace de una estética burguesa, y es que vamos a hacer de este arte cursi, que en algún punto dicen en algún momento como arte cursi, como nuestra estética. Sí, esto como es lo cursi nuestro. súper clichésudo. Ajá, y es muy chévere porque si uno se da cuenta, casi la estética con la que nos desenvolvemos ciertas clases sociales es un poco kitsch. Y eso está chévere. Y más porque los hay latinoamericanos. Y más dentro de lo latinoamericano. O sea, si ustedes ven estos videos así, YouTube, que hacen con algunas canciones y son una foto de una parejita en el cielo y eso. Horrible, pero eso que está son muy feo. unas vainas muy de mal gusto. Eso podría ser puro arte kitsch. Puede Como ser. una vaina súper maluca, como... pero que es divertida dentro de todo, que también que tiene su cosita, su no, y que también tiene una dentro. cosa social importante y es como estamos haciendo una cosa contra cultura. Y es, obviamente, el arte, ay, sí, qué lindo el arte, obviamente, pues no vamos a decir que no vamos a decir que porquería, no sé, Da Vinci o no sé, Miguel Ángel, no, evidentemente y son pilares del arte, pero como que solo el arte esté pensado desde la élite, ahí es un problema. Y entonces sí, después entonces ya dije, ya vuelve la Lau que me cae bien. Cuando ya empezamos a hablar de Moles. Porque ya empezó a leer y ahí entonces ya me como que reconocí un poco mejor eso y entendí que no era solo desde la élite. Cuando él habla de que es un poco el arte de las masas, me gusta. Tendrá sus implicaciones también, ¿no? Como que esa reproductibilidad, no sé cómo se dice. Reproductividad. Sí, reproductividad. Bueno, que se reproduce tanto. Sí, bueno, lo que sea. Inserte palabra real. Sí, en fin. Reproductibilidad, sí. Eso. Sí, termina dañando ciertas cosas, pero me gustó mucho cuando él habla. Claro, como el man es como muy cibernético, él sí lo ve más, no desde el lado filosófico de esto está bien y esto está mal, como desde un lado de la moral, sino un poco más de la reacción de estos conductos que te llevan a ti. Entonces me parecía chévere pensar en cuando, o sea, él dice como yo estoy buscando, digamos, esta película, que bueno, no en términos de película, pero yo lo supongo en términos de película. O sea, yo quiero sentirme bien. Digamos, un ejemplo, yo renuncié a mi trabajo, renuncié a mi trabajo recientemente y llegué la semana pasada y quería ver El Diablo Viste a la Moda. Era como porque ya renuncié a ese trabajo. Entonces fue como, estoy buscando algo muy específico. El Diablo Viste a la Moda, uno podría decir que es una gran película, que puede ser una gran película, pero obviamente cae mucho dentro del cliché y ese tipo de cosas. Y lo que odiarían los otros
de que va directamente como a eso, como un poco al melodrama, o te da muy específico, o sea, no tengo que ser una súper crítica, ni tener un distanciamiento crítico, ni pensar si es verdad o moral o todo lo que esto me está dando. Simplemente lo que estoy buscando es que Es me como un goce. divierta, sí, exacto, me distraiga de eso y yo estaba buscando algo muy puntual. Y entonces él dice como, Eso es lo eso que pasa, hace. ajá, Sí. y me parece que funciona perfecto. Caer completamente en eso y de pronto solo uno dedicarse a ver eso, bueno, pues puede ser, pero de pronto ahí es donde no estaría tan chévere. Pero satanizarlo tanto como hizo el otro man sí me parece Es muy que también es muy muy, drástico. y es que es muy de verdad, es del Es muy elitismo, de lo que elitista. es el buen arte, lo que uno debería consumir. Como todo bien, obviamente hay arte que, y por ejemplo en el caso de nosotras que hablamos de cine, obviamente hay películas que tienen unos trasfondos como muy brutales, muy filosóficos, muy existencialistas, Ujú. pero no es todo lo que hay y también hay que saber ver lo otro. Lo otro que también se ha relegado por muchas cosas, efectivamente porque el arte en general es elitista y de hecho el Sí, total. conocimiento es bastante elitista. Entonces también entrar en esa dinámica de que solo, no sé, por ejemplo, hablemos de Tarkovsky, como bueno, sí que chimba hablar de Tarkovsky porque pues es un Es gran Tarkovsky. director, Sí. pero no vamos a entrar en esa dinámica también elitista de eso es lo único que hay que ver y es el buen arte y porque pues Ajá. nunca ha sido nuestra idea y creo que por eso también es traer aquí este tema tan controversial que es el Claro. kitsch, porque es que socialmente es controversial y estéticamente sí que es controversial. Con este tema de lo kitsch y la serie B y toda la cosa, pues pensé en una película, me dio mucha risa cuando la vi, que se llama Evil Dead. Esta película es del 81 de Sam Raimi, que es un director muy raro, pues porque este man como a los 20 años, él ya había hecho un cortometraje antes de eso, pero a los 20 años con su amigo Campbell, que es un actor que ustedes seguramente ven la cara y lo reconocen, la van a poner aquí seguramente nuestro querido editor, hicieron esta película. Ah, bueno, este man dirigió además las películas de Spider-Man tiempo después, ¿no? Las de Tobey, Sí. la trilogía en la que está Tobey, que es una de las pelis de Spider-Man más importantes del universo. 10 de 10 para esa trilogía. La amo esas películas. No, igual, yo también. O sea, me gustan un montón. En fin. También hizo después una de Marvel del Doctor Strange, lo que sea, que no es tan buena como las... Pues a mí me parece... Ay, país, ya está haciendo caras. Es que es muy alejada de Marvel. Eso es lo más maravilloso de esa película. Es Esas de... Marvel terror. ¿What? Ah, bueno, ¿Viste es alguna verdad, vez es Doctor verdad. Strange? Sí, pero no sé si esa, la que dices. Empieza Ah, a ya, matar es verdad. indiscriminadamente un Es verdad, montón sí, de sí. héroes. O sea, como superhéroes que uno conoce de toda la vida y mata a la mitad. Me encanta. Es muy raro. Es Ah, que es cierto, es sí. demasiado Y después lo... alejada de Tiene Marvel. una perseguida de la bruja escarlata, Sí, pero no, persecución, perdón. es persecución de Perseguida. película de terror. Y la película, la trama súper profunda de esta película es que un grupo de amigos son como dos parejitas y una pobre, no mentiras, no una pobre que está sola, pero es que esa es la que termina primero poseída, muerta. Y por eso me parece. Tiene que ver con que sea pobre. Ni siquiera es pobre, solo No, no está es sola. es que no, no solo, es Es que que sonó a pobre, yo pobre muchacha. no, no, sí, no, no, no. No, no solo que está, es que me parece, o sea, porque Pobre, maldita pobre. están las dos parejitas y ella está sola. Y por eso es la primera poseída y muerta, básicamente. Ah, Por eso me por parecía estar sola. pobrecita. Eso le pasa. Ellos van con su carrito. Ah, que eso también es interesante. Es como el carro que usa Sam lo ha usado en otras películas. O sea, como que también su multiverso lo lleva a sus otras películas. No me pregunten de carros, pero Páez también va a poner el carro aquí. Insertar carro. Que es un carro que es el que maneja la tía May, por ejemplo, en su película. Porque él ama su carro, que es su primer carrito que le dio su papá, en fin. Ellos van con su carrito a una cabaña horrible, real, era una cabaña real, y van de día de campo, o sea, ellos van de vacaciones a una cabaña que está una mierda. Así que me parecen, bueno, igual las películas de terror nunca tienen sentido, pero bueno, ellos van felices de vacaciones allí. Apenas llegan, pues pasan muchas cosas, se encuentran el libro de los muertos con piel humana, o sea, imagínense igual toda esta
estética, ¿no? Sí. El man además tenía 20 años con sus amigos, no tenían plata, o sea, recogieron plata como de lo que encontraban ahí, de gente que les apoyaba. ¿Qué pasa? Pues que abren el libro, despiertan a los muertos y empiezan a poseerlos. Y ya, pues esto, véanla porque igual es muy buena y tiene unos efectos que son muy divertidos. ¿Qué pasó en esta película? Que pues era muy bajo presupuesto, ellos tenían que vivir en esa, o sea, el equipo de producción estaba viviendo en esa cabañita horrible, que realmente era horrible. Entonces pues tenían mucho frío, o sea, las condiciones de producción igual estaban horribles. Entonces varias de estas personas dijeron, yo me voy a la mierda, yo ya no quiero hacer esto. Entonces cuando ya estaban al final de la película o en otras escenas, ustedes saben, pues las películas no siempre se graban cronológicamente, no sé ellos cómo lo hicieron, pero unas escenas de la mitad o así, las tuvieron que grabar con otras personas. O sea, por ejemplo, la chica que estaba, la poseída, después está ahí como metida en un hueco y lo intentan matarla, obviamente, porque pues quieren matarlos a todos. Es otra persona completamente diferente a la escena que tú acabas de ver. Son ellos mismos. Es el mismo. El hermano de Raimi creo que también tuvo que hacer eso. Raimi y Campbell, ellos hicieron todos los papeles de las cosas que faltaron. Ay, qué risa. Entonces es muy chistoso porque al comienzo tú ves que es la chica poseída, la que no tenía pareja, fue como la primera, y entonces los ojos, y tú ves su cara. Acto seguido ves una persona súper rara, como con una máscara de toda pegoteada, saliendo de ahí con una... Ella, digamos, era monita, entonces ahí ya era una peluca toda como de viejita, como blanca, o sea, es muy chistoso. A este término, que me parece que es Raimi el que le da como el nombre, como que lo nombra, ese término es fake shame o algo así. ¿De dónde viene? De los 3 chiflados cuando estaban grabando eso, uno de ellos se murió. Entonces tuvieron que, las escenas que faltaban, metieron como a otra persona parecida y lo grababan pues para que no se notara que el man faltaba. Ay, qué raro. Pues me recuerdo ese video de Michael Jordan que es como una propaganda donde la mamá... La mamá. Sí. ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Michael Jordan es la mamá? Yo no lo he visto. El clip es que supuestamente está Michael Jordan haciéndole promoción a algo y está con la mamá. Con la mamá, pero se está la mamá, y de repente la mamá agarra un balón y ¡ay, obviamente es él! es un man, y es como mucho más moreno, y el man así como severo, más basquetbolista. Ya sé cuál es, ya sé Es cuál un man es. negrito, tiene bigote, toda la cosa, y agarra y ta. Es muy chistoso. Eso es mi mamá. Es literal eso, es literal Es eso. tal cual. Sí, es sí, tal sí. cual eso y es algo que nace de Raimi. Claro, o sea, nació en Los 3 Chiflados hace muchos años antes de Raimi, pero él lo hace perfectamente. Tienen otra cosa que me parece muy valiosa cinematográficamente y es que en esas, cuando va como el espíritu que está en el bosque, ellos usan un recurso que a mí me gusta mucho y es como correr, que la cámara corre, o sea, la cámara va rápido. Pero pues ellos no tenían una grúa, ni un doll, ni nada de esto. O sea, Entonces ellos lo que hicieron fue poner como 2 maderitas, o sea, sí, como 2 largueros. Ajá. Ponían la cámara, la amarraban atrás y ellos corrían, de Campbell y Raimi. Y es genial, y las escenas son chistosas. Claro, la cámara es súper rápida, como yendo a poseerte. Guau, pero no hay ese movimiento chistoso de cuando corren como detrás de o sea, detrás de los personajes con la cámara y que se ve todo. No, realmente es muy, pues yo supongo que también como que la verdad no sé totalmente cómo lo hicieron, pero en la peli se ve chévere, se ve simplemente así como volando un espectro hacia ti. Ok, qué divertido. Eso me parece que está chévere. Y bueno, esto tiene muchas curiosidades, esta película es lo máximo, estéticamente pues claramente es muy chistosa y me parece o sea, de la serie B es una película muy importante, me parece a mí, de ese género. Marcó como un hito grande. Esta película tiene muchos datitos interesantes y suele pasar con muchas pelis y filósofos que hablamos. Entonces estamos haciendo como unos reelsitos o unos videitos cortos en Instagram y en TikTok que pueden ir a ver. Porque ahí van a encontrar como más información de muchas cositas o chismes. Como datos curiosos o igual también otras películas u otras relaciones. Ya. Fin.
Y bueno, yo para este tema pensé en una película que de hecho me recomendó una amiga, que ojalá vea este capítulo, se llama El Velocipastor. Yo creí que ibas a decir cómo se llama tu amiga. Estaba como, ¿qué? ¿Cuál amiga? ¿Cuál amiga? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué amiga te recomienda? Mi amiga se llama El Velocipastor. Es que sí, mi cabeza hizo eso, como el velocipastor. Bueno, Ana, gracias por la recomendación. El Velocipastor es una película del 2017 de un director que se llama Brendan Steer. El man no tiene una filmografía así que no diga como wow. En realidad tiene también una Claramente. secuela, El Velocipastor. Y El Velocipastor es una película muy chistosa, o sea, realmente muy chistosa. Está muy mal hecha, como podrán adivinar, pero tiene, o sea, es que tiene mucha gracia. El argumento más o menos va de un pastor de iglesia al que se le mueren los papás y luego el man va a China y en una situación muy pendeja no sé, como que se corta la mano y lo posee una vaina y entonces desde ese momento se puede convertir en un velociraptor y entonces con esta transformación hace que, o sea, empieza a vengarse de los malos, o sea, como que el man conoció a una prostituta y su idea maravillosa es vengarse de los malos y hacer justicia. ¿Pero qué tiene que ver la prostituta? ¿Él creía que era mala? No, pues obviamente porque es Porque es un un pastor de iglesia. Porque Pero son malas hijos. Perdón. o sea, para él es muy raro, pero sí, o sea, como que conoce a la chica y tal, y la nena le dice, pero pues es que es un gran poder y podrías como, no sé, hacer justicia con este nuevo poder que tienes. Y bueno, al man le termina sonando y eso, y bueno, y pasan un montón de cosas muy chistosas. ¿Qué tiene también de particular esta película? Que tiene, o sea, como un montón también de estereotipos de los chinos, que es muy chistoso, o sea, como que es una gente vestida con kimonos y tienen Todo estos mal. sombreritos como triangulares, que no sé si tiene algún nombre en específico. Sí, creo que sí. Yo creo que sí también. Y bueno, pasan unas cosas. O sea, la película es muy graciosa. La sangre es una sangre toda líquida, anaranjada, es que ni Ay, roja no. es. No, Raimi logró hacer bien su sangrecita. Esa está bien. Está como. No, esa sangre. Pero bueno, no, luego les cuento. Yo me acuerdo. Pero le echaron café, además, como para que se viera más. Como entre el cafecito y así la sangre, como pasada, pero no así rosada. No, roja. se ve anaranjada, es muy raro. O sea, es una sangre toda anaranjada, toda guachenta. Qué chistoso. También vomitan resto de sangre, eso es muy chistoso. Como que, o sea, medio les hacen un corte acá. Es muy chistoso. Hay unos efectos también muy chistosos, como de verdad no hay como un esfuerzo ahí. Es muy chistoso porque como que en un punto el man decapita a un man. Y, o sea, el velocipastor decapita a un man. y la cabeza, pues no es como ni siquiera eso que hacen artesanalmente, como un muñeco, nada. No era un muñeco. Nos tomaron el trabajo de hacerlo parecido al que No, Capital. era un muñeco como la cabeza de un maniquí, muy Ay, no. chistoso. Es una gran película, tienen que verla, pues obviamente se relaciona mucho con este tema, porque o sea, se van a divertir mucho, se van a divertir mucho. O sea, es que es de ese tipo de películas que uno dice es tan mala y el argumento es tan absurdo que es como Me toca encanta. verlo. Me Como encanta. esto es muy divertido. Y pues evidentemente tiene todo este tipo de estética pues exagerada otra vez, la exageración con la sangre, el uso de ciertos efectos, lo de mala calidad que puede llegar a ser desde el argumento, porque es que el argumento obviamente tiene unas fallas y unas cosas muy chistosas. Hay momentos donde hacen unas vainas como diferentes cuadros con diferentes escenas y una música toda Wow. chistosa. No, es una Innovador. película bien curiosa. Dura como hora y media, creo, más o menos. Menos mal. 2 horas y media. Pero realmente siento que sí es bueno explorar este tipo de estéticas. Sí. Porque es que tienen riqueza en algún punto. O sea, esto es como súper cómico. Esa película es súper chistosa.
Pues, además que, digamos, en el caso de Raimi, o sea, de verdad lo hacen con tanta pasión de conseguir cada peso para lograr esto. Y me parece chistoso que finalmente sí tienen una audiencia. Porque está Evil Dead, tiene otras 2 películas y le hicieron además como una serie en la que sigue actuando Campbell, porque obviamente le encanta todo esto. Y sigue siendo igual de idiotas. O sea, después de este man tiene una motosierra en la mano, bueno. Y del Velociraptor también hay De una Velocipastor. eso, obviamente, Velociraptor también hay tiene Una secuela, ¿no? tiene una secuela, muy Y la gente ve chistoso, eso o sea. claramente como, o sea, hacen malos efectos, pero era en China, de verdad, la peli no. No, o sea, como Obviamente no. yo Yo aparte qué. de China, y era como un bosque y cualquiera, Ok, era ok. muy Eso, chistoso. eso es bueno. Pero igual, claro, hacer una película si sea medio malita, chistosa, eso requiere mucha plata. O sea, nada más Sí. tener los implementos para hacerla. No, igual voluntariamente hay como cosas, escenas que se ve que se hicieron de mala calidad porque quería hacerse de Querían. esa manera. O sea, hay un momento donde hay dos personajes y se empiezan a ja 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 ja, y el otro ja 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 y empieza es como y es le dura resto esa escena y no como, o sea, es tan estúpida que uno empieza a reírse, es como que Porque, pues, creo que en la segunda película de Evil Dead también hay una en la que está Campbell ahí en la mitad y como que todo está poseído. Y en la casa empieza a reírse. Ay, no, o sea, digamos esto, entonces empiezan a reírse los libros. Y eso que tienen ahí como de casa, ¿cómo se llaman esos cositos? Como un alce. Y ah, no, ya, ya, o ya, bueno, sí. Sí, algo así. como las cabezas Como esas de... cabezas también se empieza a reír, pero también es así como, "Ja, ja", y todo, la lámpara, todo empieza a reírse y él está ahí como asustado y él también empieza a reírse y uno como, ¿por qué? ¡Qué risa! ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Y él ahí después con su motosierra. O sea, pero supongo que eso es mucho el valor Sí, también de hay esas cosas así películas. voluntarias, o sea, como que están hechas de esa manera, pero voluntariamente, o sea, no es como, ay, me equivoqué, no. Es No, como esto es el está así, o plan. sea, esto así se planeó. Con estas 2 grandes recomendaciones del cine serie B. Concluimos evidentemente que es súper kitsch esta corriente cinematográfica y que tiene muchos adeptos y pues que vale mucho la pena ver también este tipo de estéticas como tan antiestéticas y que sus recursos y todo pues finalmente tienen mucho valor artístico y estético, me parece. Sí, igual como es algo que se construye desde otro lado, o sea, pues obviamente desde lejos de ese arte culto que todos conocemos, entonces también está bueno, o sea, no necesariamente porque tenga estas vainas de bajo presupuesto, que tenga argumentos que son un poco chistosos, está mal. Yo siento que está chévere darle la oportunidad a este tipo de cine. Y como que ahí está su obra maestra, o sea, como El no sé, plus. el plus, exacto. Pues bueno, entonces ustedes cuéntenos si conocen otra película de este tipo que a veces uno se le pasan, ¿no? Ujú. Y si vale la pena verla y pues qué tal este tema del día de hoy. Sí, muchas gracias por vernos y pues ahí nos estamos Nos hablando. vemos. Chao. Adiós.